Bienvenido al podcast de la vieja guardia. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio de La Vieja Guardia, vuestro podcast sobre tecnología, programación y todo lo relacionado con la informática. Hoy tenemos aquí a Fran, Javier, Marta, Manolo y Sergio. O sea, somos 6 hoy, así que creo que va a ser un programa interesante. Bueno, antes de nada os recuerdo que tenemos nuestra cuenta de Twitter que podéis contactar con nosotros, viejaguardia70, y nuestra dirección de correo, laviejaguardia@protonmail.com, y tenemos una novedad, que es nuestra página web, que apunta a laviejaguardia.vg. En otro momento explicaremos por qué hemos decidido el dominio de las Islas Vírgenes, pero creemos que puede ser un buen memo técnico, el punto VG, por lo menos así Manolo lo ha expresado, y intentaremos colgar contenidos también en nuestra página web. Después de todo, somos un podcast técnico, no solamente estamos en las redes sociales. También estamos aparte de iVoox, que nos podéis buscar por La Vieja Guardia, estamos en Spotify e iTunes. Y ahora vamos a dar comienzo al primer tema de hoy. Vamos a empezar a hablar de nuestro primer tema, que lo hemos comentado porque preparamos un poco los programas antes y lo hemos comentado durante la semana, y se ha organizado cierta citación al respecto para hablar de LVM. Así que, sin más demora, creo que Javier nos puede empezar explicando por qué se ha encontrado con LVM, qué problemas que estaba intentando resolver, y más o menos cuál ha sido su experiencia con LVM. Javier, adelante. Muy bien, la introducción. Pues nada, pues aquí estamos con el tema este del LVM. Es decir, que soy una víctima, más bien, de estas cosas. Víctima, como José Tojero. Sí. Otro día habría que hablar de esos temas. Exactamente. Yo no los busqué, me vienen a mí. Pues nada, pues esto viene de, como todos, de tener copia de seguridad, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. De tener un servidor que, bueno, yo como tengo una empresa, no sé si casa, oficina, empresa, no sé decir, la verdad. Vivo en una empresa, entonces así, pues, cada uno que lo piense como vea. De tener copia de seguridad, ¿no? De tener datos, de perderlos en su momento y de buscar la opción que sea de máximo rendimiento o menor costo, que siempre es lo que me gusta buscar. Optimizar, digamos. Optimizando, claro, optimizando todo lo que se puede. Entonces he probado varias cosas. Tenía un servidor por ahí con un disco duro, luego le metí otro disco duro, lo puse en RAID, y estos días de hablar así un poquito de este tema del backup vino porque me encontraba, me imagino que a todos nos pasará, con una ensalada de discos, 1 tera por aquí, 2 teras por allá, 500 gigas por aquí, que son discos que funcionan bien, pero que no sabes qué hacer con ellos. Y entonces pues lo que decidí fue decir, mira, pues estuve mirando por ahí por Amazon, me compré una caja, es una caja TX, pero que permite 8 discos, la verdad que está bastante chula, y me valió muy económica, unos 60 euros. Y enchufé todos los discos ahí, le metí una controladora serialata a mayores, porque era un ordenador que tenía por ahí bastante normalito, con 4 GB de RAM, muy normal. Y lo que hice con el LVM fue pues unir todos esos discos en un disco, tampoco es para mucho, son 6 teras, pero bueno, 1 tera que tenía por aquí, otro tera que tenía por allá. Uh-huh. Y eso lo hice con el LVM. La verdad que a mí es un sistema que me gusta, está bastante bien, te permite bastante... ¿Alguien de aquí no lo conoce, no lo ha usado? ¿Algo de los que estamos aquí hablando? Me imagino que Fran sí, Manolo también. Yo no tengo ni idea, no lo he usado nunca.
Es que no tiene ni idea. Muy bien. No, bueno, creo que entonces, creo que alguien que tiene mucha experiencia que hizo algo a nivel empresa, más que a nivel aficionado, fue, bueno, tanto Manolo como Frank creo que han hecho cosas. Podemos Sí. empezar con Manolo, que lo veo más holgado ahora mismo. Nada, yo, a ver, el VM lo he usado a nivel de empresa, prácticamente todos los servidores los montaba con el VM porque te permite mover los datos o hacer crecer el disco sin necesidad de estar con muchos follones. Entonces, si tienes una máquina virtual, es muy fácil agregarle un disco virtual y crecer el espacio sin necesidad de parar la máquina, apagar el sistema o cualquier cosa de este estilo. Y a nivel más cabina, más algo como lo que estaba diciendo Javi, pues a nivel de empresa hemos trabajado mucho con cabinas de todos los tipos e incluso en algún momento nos dio por montar algo como Javi, pero un paso más allá, ¿vale? Con un backplane para conectar los discos, con una controladora SAS y todo eso al final montando encima del VM, porque lo que nos permitía era, lo que te decía, jugar con los discos, poder quitar discos y meter discos, un paso más allá de lo que te da un RAID normal y corriente. Claro, bueno, yo aprovechando un poco esto, bueno, el VM lo que te permite es crear discos duros muy grandes y eso te permite mover discos duros en caliente, que eso está muy guay. O sea, por ejemplo, si tienes un disco duro de 2 gigas, de 2 teras y conectas otro nuevo de 4 teras, pues puedes mover los 2 teras a los 4 teras y el sistema continúa funcionando. Y eso la verdad que es una posibilidad muy, muy chula del VM. Entonces, bueno, Sí, yo, Fran, adelante. sí, bueno, yo, por ir a eso, por entrar también a un poco lo que hacemos y tal. A ver, la guasa es lo que están comentando los compañeros sobre el VM. O sea, es una capa de abstracción a mayores y es cierto que como capa de abstracción pues es algo que mete más complejidad, pero sí es muy interesante pues porque, bueno, es cuando uno monta un servidor bien pues monta varias particiones, no es lo típico de la gente que hace a lo mejor por defecto la instalación de Ubuntu que pone un raíz y el home separado y poco más, sino que bueno, pues particionas el USR por un lado, raíz por otro y demás. Y claro, el EVM, la primera cosa interesante también es que permite modificar el tamaño de las particiones en caliente, sin parada. Esa es la primera parte interesante. Y la segunda, por lo que veníais comentando, que es añadimos discos por abajo y por arriba vemos un único disco, un physical volume, perdón, un grupo de volúmenes, perdón, donde se van añadiendo los physical volumes, o sea, los discos físicos, y donde vamos y podemos incrementarlo o podemos decir, bueno, pues ahora quiero vaciar porque me ha cascado o tengo sospecha que va a cascar un disco, pues cojo y muevo todos los stents de un disco a otro para reemplazarlo tranquilamente sin que haya pérdida de datos y cosas por el estilo, ¿no? Es un poco lo interesante que tiene el VM. El caso típico, pues eso, a lo mejor ahora tiene menos sentido en el mundo cloud de decir, bueno, pues yo tengo una máquina virtual, plantilla, que despliego como tal y le añado un disco ahí para guardar los datos, los datos de una base de datos, por ejemplo, y tal, y claro, pues bueno, pues la mayoría de la gente lo que hace es, pues voy metiendo un disco y luego si eso, pues amplío ese disco utilizando las técnicas de decir, bueno, pues tengo un disco virtual que he enchufado ahí, lo amplío por abajo, amplío la LUM por abajo y luego por arriba, pues tengo que tengo que cambiar la geometría del disco utilizando Gepard y luego tengo que hacer que el kernel se entere y luego tengo que ampliar el sistema de ficheros. Con el VM no, con el VM tú tienes un par de comandos que es yo añado el disco al grupo de volúmenes y luego por arriba ya amplío las particiones y extiendo los sistemas de ficheros pues de una forma tan cómoda, tan limpia como que se puede hacer automatizar perfectamente con Ansible, por ejemplo. De hecho, un caso muy curioso que le pasó a un compañero hace tiempillo, ¿vale? Pero me resultó muy divertido. Fue que se quedó frito de espacio en su disco, en su equipo. Entonces, para no morir, lo que hizo fue
agregó al LVM una unidad de disquetes cuando todavía usábamos disquetes y le metió un disquete que le dio el espacio suficiente para poder arreglar lo que tenía que arreglar y poder rebotear a tiempo. Sí, lo que no hablabas es del tiempo que se habría sido eso, porque yo me imagino ahí moviendo datos entre el disco duro y el disquete. No, simplemente lo que necesitaba era tener un poquito más de espacio para poder reorganizar y poder rearrancar la máquina en condiciones vivas. Yo una cosa que uso muchísimo, aparte de esto que hablamos, para el tema del backup, son los snapshots. No sé si vosotros lo usáis. Yo sé que están por ahí, pero no los he usado. Ajá. Yo los he utilizado, pues por ejemplo, cuando en Linux no, concretamente en Linux no, pero en otros sistemas operativos como HP UX o AIX, que también tienen una buena implementación de LVM, pues como tienen sus formas de upgrade un poco, vamos a decir, menos intuitivas que en Linux, pues, y más, como más delicadas, una de las buenas políticas es haces un snapshot del boot, por ejemplo, o del boot y el USR, y te lo guardas, y en caso de que vaya mal la instalación, restauras de snapshot, la snapshot, la pones en lugar del disco donde has hecho la actualización y ya está. Pues yo lo uso muchísimo. O sea, yo todo lo que en mi sistema de backup es todos los días se hace un snapshot y un DD de las particiones. Así, a cañón. Lo bueno que tiene el snapshot, o sea, tú tienes que crear el snapshot y tienes que darle un tamaño extra al snapshot. Porque, claro, ¿cómo hace el snapshot? O sea, digamos, está diseñado para hacer un snapshot de forma, digamos, periódica. No está hecho para hacer un snapshot como el de la nube de Amazon, que haces un snapshot y te lo dejas ahí guardado. Esto está más bien hecho para hacer un snapshot. Entonces tienes que dejar un espacio que sería el espacio que más o menos piensas que vas a usar por ejemplo, al día. Más o menos dices tú, pues mira, todos los días más o menos generamos 50 gigas de datos. Bueno, pues le voy a dar 100 gigas ya al snapshot. Y esos serían los datos que vas guardando entre cada día. Y nada, pues yo eso lo uso bastante. Entonces luego cuando le haces un backup, yo lo que hago es un snapshot diario. En el servidor de producción lo tengo por horas. Tengo las últimas horas también, por si acaso. Yo siempre está lo típico, que borras algo y entonces pues voy al snapshot de la hora anterior y ya está, me ahorro un montón de jaleos. Y sí, perdón, perdón. Bueno, un poco para comentar, aprovechando de esto que hemos hablado del tema de backup, ¿no? También ahora estoy probando otra característica del LVM que son el caché, que puedes hacer un caché de esta filosofía de disco rápido, disco lento. Lo estoy probando todavía, ¿vale? Estoy viendo a ver qué tal, pero por el miedo que tengo, o sea, lo que haces es que a un volumen le metes un disco duro, digamos, normal, magnético, le meto un disco duro SSD a ese grupo y lo que hace es que, digamos, las escrituras las escribe en el disco duro SSD. Con lo cual, lo más reciente, tiene un algoritmo, ¿no?, de que guarda lo más reciente, pues lo tienes en SSD. Entonces, con eso te permite, pues imagínate, si tienes un portátil, bueno, hoy en día ya no, que son de SSD todos, pero lo que tengas así más, por ejemplo, los Docker, por ejemplo, ¿no? Los Docker que tengas ahí en reciente, pues te los graban en la caché. Y la verdad que estoy viendo las cosas que estoy haciendo va súper rápido. El miedo que tengo es que me frían las SSD, ¿no? Con tantas escrituras. Ese es el miedo que me da. Pero, bueno, si tú no haces tantas escrituras, eso no lo sé, habría que valorarlo. Es que depende del caso, ¿no? Pero mira, Javi, lo estás usando de caché a la hora de escribir, pero no es una caché, ¿no? Sino que se queda ahí. O sea, quiero decir, los datos no van a los discos de plato normales al final. Sí, bueno, tú eso lo puedes configurar, como casi todos estos sistemas de disco, hay dos sistemas, ¿no? Que es que tú cuando escribes la operación no está ok hasta que se escribe en el magnético y en el SSD, o en cuanto uno de los dos, normalmente el SSD, dé ok, ya está ok la operación. Vale, tienes como esos dos modos. En casi todos los sistemas de caché es lo mismo. Es como un RAID. Igual que un RAID, claro. Vale, pero una vez que lo escribo en el SSD...
Bueno, Fran primero, ahora que está. No, bueno, que eso, que la técnica también que utilizaba yo, que es bastante común, con Ceph, que es un sistema de almacenamiento distribuido y tal, era montar en la cabina pues, unos discos SSD pequeños que hacen de caché y luego pues, realmente el grueso de almacenamiento va a los discos giratorios que son más baratos. Esto a lo mejor ahora tiene menos sentido ahora que van bajando tanto de precio los SSDs, pero bueno, en general eso ayuda a que sea un buen rendimiento y que sea más barato. Vaya. Manolo, no sé si querías comentar algo. Sí, respecto a lo que estabas diciendo, Javi, en el momento en que tú le dices que con que uno de ellos te responda OK, ya la escritura es válida, luego esa escritura que tienes en el SSD también se replica en el plato. ¿O se queda solo en el SSD? Hay un algoritmo para eso, ¿vale? Por ejemplo, si tú coges y te empiezas a escribir a cañón, ¿vale? Coges ahí un fichero ahí enorme, le empiezas a escribir, el sistema lo detecta y ya, digamos que ya no machaca la SSD, ¿vale? O sea, hay un algoritmo ahí que tiene ciertos casos, ¿vale? No valora si lo va a escribir en la SSD o no, ¿vale? Entiendo. Pero tú definiste que usabas los discos como caché. Lo digo por una locura que monté hace un par de años de montar del RAID Linux, ¿vale? De un RAID 10, un RAID 5, un RAID 6 y encima de esos RAID montar el LVM para hacer un disco más grande. Y la verdad es que me pasó algo bastante curioso y es que como que tendía a usar el RAID 10 como una especie de caché sin yo decirle nada. ¿Sabes? A nivel de rendimiento del sistema la sensación que me daba era esa, que usaba los dos discos que tenía en RAID 10, que eran discos SAS muy rápidos, los usaba como caché, pero sin embargo tenía todos los datos distribuidos al estilo del LVM normal. Sí, sí. Bueno, eso habría que ver el caso, ¿no? Porque dentro del código pues hay cosas, valora las operaciones que va a escribir, hay un sistema por abajo que si tú mandas operaciones... También estuve haciendo muchas pruebas aprovechando esto, por ejemplo, haciendo DD, ¿no? Haciendo imágenes de disco y jugando mucho con el bloque. El tamaño del bloque influye muchísimo, una burrada en la velocidad. Y ese tipo de cosas influyen también en cómo luego distribuye el sistema que está por debajo las cachés, ¿vale? Habría que hacer benchmarks. Yo creo que eso, o sea, el algoritmo que tiene como varias políticas, ¿vale? Por defecto, tampoco me puse a mirarlo. Sí que me llama la atención eso, que si haces una copia muy grande, ya lo pasa directamente a disco magnético, digamos, no mancha la caché del SSD con ese fichero grande, pero claro, hay que hacer benchmark, depende del caso. No será lo mismo si tienes una base de datos que si tienes un fichero de imágenes o lo que sea, ¿no? Eso habrá que verlo. Lo que sí que también me parece muy guay del LVM es que en realidad el LVM es algo que está por debajo de un sistema del kernel que se llama el Device Mapper, ¿vale? Y me parece muy guay que tú estas cosas la puedes hacer a un fichero cualquiera. O sea, tú puedes coger un fichero de Linux, uno cualquiera, sin montar el LVM, y hacer este sistema de caché. Decir, pues este fichero quiero que esté cacheado en el SSD. Ya está, ala. Eso me parece muy guay. Por ejemplo, el fichero de índices de un Postgres. ¿Vale? Y decir, pues este lo voy a cachar en el SSD. Y fuera. Eso me parece muy chulo. Y con sus parámetros y sus historias, ¿no? El Device Mapper además también es el subsistema responsable donde también está la capa de cifrado de disco. De hecho, pues eso, hay varias políticas ahí y tiene todo eso. El LVM a día de hoy simplemente es como unas herramientas que están por encima de eso. Yo en mis portátiles, por ejemplo, pues hago 3 particiones, por ejemplo, para Linux. La típica bootEFI o la típica de boot. Y luego creo un physical volume con LVM y ahí encima pues cifro ese physical volume y luego por encima pues va LVM, perdón, cifro primero el physical volume y luego va por encima LVM de tal manera que va todo lo que vaya en mi home y todo eso ya va cifrado automáticamente. Claro, y el rendimiento es muy bueno si a alguien le preocupa, eso. Ya llevo varias generaciones con esto de portátiles y ahora que hablasteis del Device Mapper,
Yo me acuerdo que cuando empezó Docker, no hace tanto, pero bueno, depende cómo se mire, había que escoger el driver para acceso a los archivos interno. Y había varios, ButterFS era uno y el otro era Device Mapper, pero Device Mapper ya venía como desaconsejado por ser demasiado lento. O sea, a lo mejor lo que tú decías de que puedes acceder, montar todo eso en un archivo, a lo mejor es posible, seguramente es posible, pero seguramente el rendimiento seguramente es extremadamente lento. Es verdad, pero bueno, me parece una herramienta chula. Y sobre el tema este del backup, porque tampoco vamos a estar aquí, o sea, estuve haciendo pruebas con esto, ¿no? Y me pareció muy guay. Sí que me quedé con este tema, que me parece muy importante hacer pruebas de, por ejemplo, a la hora de hacer backups de particiones enteras, jugar con el tamaño de bloque, me parece muy importante eso. Que más o menos esté alineado a tus discos. Una cosa que me ocurrió, bueno, os voy a contar un poco cómo tengo así, por encima rápido, ¿no? El sistema de backup. Lo que hago es un snapshot de las particiones. O sea, yo paso a andar haciendo carpetas y haciendo roles. O sea, yo directamente hago la carpeta, o sea, todo el disco y pues hago backup y ya está. Para, digamos, no tener una cantidad de datos brutal, uso una herramienta que se llama Resty. No sé si alguno os suena. No, pero bueno, es sí. algo para apuntarnos. Me gusta, he probado bastante, me gusta porque, bueno, una de las cosas que me gusta de estos sistemas es que es un binario hecho en Go. O sea, no es el típico sistema que echa raíces en el disco y tal, es un binario, nada más. Sí. Y bueno, lo que hace es de duplicar, ¿no? O sea, lo que coges coge tus ficheros y los parte en trocitos, ¿vale? Y hace un hash de cada trocito del fichero y entonces es lo que guarda. Entonces, y tiene un sistema para hacer como snapshots. Entonces, pues tú cada día, imagínate, cojo toda la imagen del disco y hago un snapshot. Como eso lo parte en trocitos, ¿vale? No guarda los datos. O sea, si tú hicieras un snapshot de una imagen que nunca cambia, pues no crece el tamaño de ese backup, ¿no? Y tú puedes tener, bueno, Master lo tiene está bastante pensado para esto. Entonces yo guardo, pues, por ejemplo, un backup de cada semana, los últimos 5 días, los últimos 5 meses, ahí como vea, ¿no? Y funciona muy bien el Resty. El problema que tiene, entre comillas, es que o sea, tú vas metiendo snapshots y de vez en cuando tienes que, o sea, no borra automáticamente los bloques no utilizados, ¿vale? O sea, tú vas metiendo ahí tus backups y si hay un bloque que ya no está usado, pues hay una operación, digamos, de limpiar eso. Y esa operación, pues es un poco, a veces, lentilla, ¿vale? El Restic está pensado o sea, soporta, aparte de una partición de, bueno, montar un sistema de ficheros, también soporta por SSH, por S3, etcétera. Lo puedes hacer directamente en red. Pero mi experiencia es bastante mala con eso. O sea, las operaciones que hace son bastante lentas. O sea, si tienes una red local, vale, pero si es por internet, yo no fui capaz de hacer que funcionara eso bien. Porque en el momento en el que tiene que hacer empezar por todo el repositorio, eso es un desastre. Yeah. Incluso por NFS, porque tengo una máquina en proveedor VH, todas las máquinas en VH te dan 500 gigas en NFS, hice la prueba y ¿qué va? Funciona fatal con NFS. Bueno, también el NFS que te dan gratuito de VH, ojo, El NFS en sí mismo ya, bueno, pues tiene sus limitaciones en sí mismo, ¿no? Entonces, porque juega con los atributos desde el fichero y eso el NFS, pues ahí las vuelve loco, hay un montón de operaciones ahí. Entonces eso no funcionó bien. Y para lo que hago para digamos, mandarlo a la nube, lo que uso es Rclone. Rclone, que es un rsync vitaminado, ¿vale? Que también es un binario, no echa raíces en el disco duro. Y también soporta todos los protocolos, soporta, pues, por ejemplo, Google Drive, Dropbox, S3. Yo uso para subir los datos Backblaze, no sé si os suena, Backblaze. Es un proveedor que me encanta, un día podemos hablar del proveedor de datos. Aquí ni recomendamos ni desaconsejamos ningún proveedor, pero en caso, el enlace para que cobrar la comisión. En caso de que alguien nos esté escuchando y quiera patrocinar su servicio, estamos abiertos a escuchar. Es verdad. Sí.
Bueno, pues yo uso ese sistema porque es muy económico. Es más barato que el sistema de cintas de Amazon. No sé si os suena, el Amazon Glacier, que pues es más barato Backblaze que esto. Y soporta directamente el protocolo de Restic, pero ya os digo que no. Y eso que tienen un centro de datos ahora en Europa, pero no merece la pena. Entonces lo que hago es, hago la copia en local, de aquí viene esta ensalada de discos de LVM, claro, es un volumen que si se estropea un disco, pierdo todo, ¿no? Pero como en realidad son unos datos temporales, pues tampoco es tan crítico para mí, ¿no? Es simplemente el hecho de que yo hago el snapshot en local y luego el snapshot local lo sincronizo con la nube. Y al día, en realidad, genero muy pocos datos, en mi caso, habrá que ver el caso de cada uno, pero en una empresa pequeña tampoco se generan tantos datos nuevos al día, ¿sabes? Claro. Claro, eso se puede optimizar, pero no se generan tantos, la verdad. Y todo eso de duplicado, aparte. Entonces, en una hora yo todos los días ya tengo el backup hecho, lo que es la parte de enviar a la nube. Y el R-Clone me gusta porque además tiene una opción que la verdad que a mí me encanta, que es que puedes montar, digamos, la copia en remoto. ¿Vale? O sea, soporta por FUSE, por el sistema de ficheros de usuario. Tú puedes montar, por ejemplo, Google Drive, ¿vale? O Dropbox. Puedes montarlo en Linux, ¿no? Y yo lo que tengo son ciertos datos, y aparte encripta también. O sea, tú puedes tener una carpeta en Google Drive o en Dropbox, está encriptada con R-Clone. Y yo lo que tengo es ciertos datos que no quiero tener en el disco porque es un jaleo, ¿vale? Cosas ahí viejas que tengo, las tengo ahí en una carpeta, en Backblaze, y lo monto. El tema de montar algo así en remoto, lectura y escritura, mi experiencia es bastante negativa. O sea, no funciona bien. En plan, tener una carpeta compartida con la nube y escribir como si fuera una carpeta local. No acaba de funcionar bien. No sé, bien. tal vez algún sistema que tenga algún tipo de journaling en la red. No sé. Bueno, tampoco dediqué mi vida a eso. Claro. Es una pena porque es un tema para dedicarle una vida entera. Hay gente... Claro, seguro que tú sabes algo más de eso, ¿no? Por desgracia, o sea, perdí mi vida en esto, pero bueno. Pues nada, yo me puse a mirar, pero lo que he encontrado que me ha gustado, el R-Clone, la opción esta de montar, tiene bastantes opciones de configuración para configurar una especie de caché local. Vale, por ejemplo, le puedes decir que los ficheritos pequeños los meta en una carpeta que tú dices y entonces una vez que los lee, pues ya quedan ahí y él le puede decir y que estén durante 2 días. Y a los 2 días que los borre, ¿sabes? Y tiene muchas opciones para eso, porque claro, no es lo mismo si tú quieres tener una carpeta compartida para datos grandes, no sé, para películas o series, o quieres tener una carpeta compartida para datos pequeños, fotografías, etcétera. O sea, te da muchas opciones de jugar. Entonces yo lo que hice fue montar una carpeta en Red Only, que con eso ya me evito todo el tema de escribir. Y eso funciona muy guay, eso funciona muy bien. Lo tengo compartido por Samba, los ordenadores de Windows lo leen. Cuando alguien abre un fichero queda en local durante unos días y eso funciona muy guay con eso. Y nada, hago los backups, sí que descubrí, he probado bastantes cosas. Funciona mucho mejor para hacer las imágenes, así una experiencia que tengo. En vez de usar gzip, usar bzip2. Porque si hago, o sea, me pasa el tema curioso de que si yo hago una imagen de una partición, por ejemplo, de una máquina virtual, que esa máquina virtual no se arrancó nunca, o sea, esa partición debería de ser, vamos, la misma, ¿no? Bueno, es la misma. Pues el gzip que hace, cuando lo deduplico, pues me genera como varios gigas nuevos cada vez. No sé si son por timestamps o cosas que mete el gzip, pues me genera como 3 gigas al día. O sea, en una partición a lo mejor de 40 gigas de una máquina virtual me genera 3 gigas nuevos todos los días. ¿Esto qué es? Si no se arranca esa máquina. Y con bzip, pues a lo mejor 200K nada más. Entonces, me parece bastante práctico en este tema. O sea, a veces también le bajo la velocidad
porque no he notado, o sea, prefiero acabar antes el backup, entre comillas, que no comprimir lo que te cagas. Porque como va todo de duplicado, pues me da un poco igual. Y ese es un poco el sistema que tengo. Con eso, pues bastante bien, la verdad. Bueno. O sea, bastante rápido, mantengo los backups sin gastar muchos datos, incluso ahora mismo mi backup ocupa menos que los datos que tengo, porque al de duplicar ahorras bastante espacio. Y bueno, esto es un poco, no sé si vosotros tenéis algo similar. Yo creo que has compartido bastantes trucos, creo que la gente los va a tener que asimilar poco a poco, porque veo que has invertido cierto tiempo en optimizar y perfeccionar el sistema. Claro. Sí, no sé si tenéis alguna cosa más que comentar extra adicional a todo esto. Yo ya comentamos también en la preparación de estos días el tema de hablar de backups y esto yo creo que da para un programa entero. Haremos el programa de los backups, visto que este es parece ser un tema muy candente. Yo creo que al final es el tema de todo el mundo tiene el mismo problema, lo que pasa es que a diferente escala, ¿no? Pero todo el mundo creo que le hacen falta discos duros nuevos. Yo creo que es un tema que dará para mucho que hablar. Pero como tampoco vamos a ser monotemáticos, aunque nos gustaría, bueno, podemos hablar de otros temas de la semana. Ha salido un par de temas y uno de ellos ha sido bastante impactante porque ha sucedido de un día para otro y la verdad es que mucha gente no se lo esperaba, y es que Mozilla se ha deshecho, digamos así, ha despedido a 250 trabajadores. Creo que 250 en Estados Unidos, no sé si alguno más por ahí, porque yo conozco gente en Berlín y hasta conocemos a gente en Galicia que trabajaban para Mozilla. No sé si habrá que informarse a ver cómo está la situación, pero parece ser que simplemente Mozilla ha decidido de un día para otro, en el medio de esta crisis, que hay partes de su negocio, de su fundación, porque no es un negocio, que no son viables y que se va a enfocar en hacer partes viables. ¿Hay aquí alguien de los aquí presentes que haya trabajado en una empresa de código abierto que viva del código abierto? Ya veo que no veo mucho. No, a ver, yo he trabajado en Intel en la sección de código abierto. Éramos 3.000 personas. Y realmente la forma en la que lo vi yo es que es un movimiento político. Para las grandes empresas el código abierto no deja de ser una forma de controlar el mercado, ¿no? Para Intel es muy importante que todas las máquinas que vayan a ir corriendo Linux, por ejemplo, pues corran lo mejor posible. Entonces, nosotros en nuestra sección contribuíamos a Chrome. Chrome hacíamos las partes de vídeo, hacíamos cosas así, ¿no? Toda esa sección, cuando se recortó Intel en la época en la que estuve yo, que se despidieron a 12.000 personas, pues se recortaron muchas partes pues se cerraron muchas oficinas y se despidió a mucha gente que hacía drivers de código abierto. Lo que yo tenía entendido, por la gente grande con la que trabajábamos, es que el código abierto, tú tienes la Linux Foundation, por ejemplo, pues es una fundación que está financiada por todas las grandes empresas para tener un control más o menos de lo que se hace en código abierto. Es una forma de asegurarte que los micros van a correr lo mejor con tu tecnología. El código abierto es un negocio desde muchos puntos de vista, ¿no? Pues puedes ganar dinero dando soporte, o pues Mongo ahora está intentando, pues todos los conflictos que se están teniendo ahora con Mongo, ¿no? Que si eres una software as a service, entonces tienes que pagar. A mí me parece fascinante las empresas que son capaces de sobrevivir solo con código abierto. Yo uso C-File, pues es como una especie de Dropbox, ¿no? Compartes ficheros y discos y te permite, pues es un Dropbox.
¿C-File con Y o como...? C-File como fichero y del mar. Vale. El fichero del mar. Sí, ese es el problema de no tener ahí dosis como los ingleses. Sí, C-File. C-File. Entonces es un software chino y de código pues tiene, me parece bastante pulido, es bueno y me gustaría saber realmente cómo genera esta gente la cantidad de dinero para poder permitirse avanzar la tecnología de esta manera. Tiene su licencia, ¿no? Para múltiples usuarios, para empresas, tiene la licencia del software Pro. Y a mí yo en este momento lo tengo implantado en la empresa pues para poder gestionar lo que son nuestros ficheros. La empresa siendo pequeña empezó con un NAS en el que pues el NAS, el software era súper mediocre y ahora lo que tengo pues es un C-File en el que al ser código abierto pues hay una integración total con mi sistema. Se parece, es tecnológicamente muy compatible con mi stack, pues es Python, pues es muy simple, ¿no? Tiene Django. Realmente me gusta la tecnología pues para seguir trabajando. Tiene su inglés chino, un inglés así un poquito roto, pero es completamente, es fácil de entender que joder, si no tiene gente nativa, pues al final haya... Pues es una buena aportación, la verdad es que sí, creo que complementa bastante bien lo que hablamos de LVM, porque al final... Sergio, creo recordar que parte del modelo de negocio de C-File era que si lo usabas comercialmente, las personalizaciones que le hacías de cambio de logo, cambio de nombre y todo eso, tenías que entrar a pagar. Claro. Yo probé C-File y no recuerdo qué fue lo que me hizo echarme atrás y al final me fui a Nextcloud porque C-File me dio algún problema, no recuerdo cuál. Aún estoy explorando. La verdad es que todavía no he hecho ningún tipo de customización. La verdad es que para nosotros es sencillo, funciona tal cual. Lo que he visto es que tienen partes más betas y realmente meten bugs. Hacen una release y meten bugs. Entonces, no en una solución más profesional o de otra forma, esto no sucede, ¿no? No lanzas un producto en el que instantáneamente le das al primer clic y algo falla. Bueno, si avisan que es una beta, no sé... No son betas, son las versiones finales. Son las versiones finales y... Claro. Sí, yo creo que algo de eso me pasó a mí, que me lleva algún susto y ya te digo, yo salté a Nextcloud, que en el fondo viene a ser la misma idea, código abierto y la misma idea de tener sincronización de los ficheros y tal, pero me parecía bastante más estable y la realidad es que a día de hoy no le he visto ningún problema. Hace poco también he estado utilizando Nextcloud para un proyecto en la empresa en la que trabajo y la verdad es que, bueno, sin pega desde el minuto cero. Pero Nextcloud, que es... Nextcloud, sí. Nextcloud es OnCloud. Es una versión de OnCloud. A mí tecnológicamente me parece del siglo pasado, PHP con unas llamadas increíbles, está ahí traseando Estamos la entrando red. en tema muy candente porque... Es como... realmente a mí me duele cuando lo veo trabajar. Has abierto el código, ¿sabes eso? ¿O lo ves por fuera? Lo he visto en el tráfico porque yo estaba intentando hacer una integración de nuestro software y dije, ¡buah! Aquí no pienso ni tocarlo con un palo. Entonces, mira que estoy hablando del C-File, software chino que tradicionalmente no era un software muy, muy estéticamente correcto. Pero vamos, no lo sé, a lo mejor otra gente tiene mejor... no lo sé. Otra idea. Yo puedo tener prejuicios contra PHP, a lo mejor, pero también me ha pasado como con el Perl, ¿no? Que cuando conoces a gente que hace bien las cosas en un determinado lenguaje, se te quitan los prejuicios contra ese lenguaje. Solo que, por ejemplo, en PHP... Salvo que utilices Node, claro. Yo admito que es difícil encontrar gente en comunidades que hace bien las cosas en comunidades grandes como PHP o Node,
Pero también te encuentras barbaridades en Python. Pero hay que admitir, por ejemplo, en Python el La código configuración normalmente es en cualquier es... lenguaje, seamos Sí, honestos. absolutamente cualquier lenguaje, por muy obtrusivo. Sí. No sé. No sé si Marta, que está aquí, que aún no ha hablado, si tiene alguna experiencia en encontrarse maravillas del código, en su experiencia como desarrolladora. Sí, bueno, alguna que otra maravilla que he encontrado. Al final es el programador el que programa y el que pone el código, ¿no? Entonces, al final, tener buen código, refactorizar y no hacer locuras, pues debería de brindar en todos los lenguajes. No sé. Lo que pasa es que hay Al algunos final son las buenas que- prácticas. Sí, bueno, buenas prácticas también, pero es que hay algunos que te dejan hacer tantas cosas distintas, de tantas formas distintas, y lo toca a tanta gente que al final, pues eso se puede convertir en monstruo, si no lo miras bien. No es cierto que hay algunas plataformas que te dan más libertad que otras, pero es que hablamos que Python no deja hacer tantas cosas mal, aunque no es el más restrictivo de todos. No había puesto una cara. Mira, yo esta semana, estas últimas semanas, pues he estado probando un software que se llama Sorcery.ai, que es de inteligencia artificial para, pues analiza tu código y te lo refactoriza, ¿no? Y pues el problema que he tenido es que directamente me ha metido bugs en el código. Mejor aún. Plan, Para que... el Python, o sea, esto viene de, tengo un amigo que está en un VC y estaban mirando si invertir en esa empresa, ¿no? Y entonces me dijo, oye, instálalo y hazme unas pruebas y mira a ver si merece la pena. Y yo, bueno, vale. Entonces, Python tiene el Pythonic, que es pues, como la forma más estéticamente correcta de hacer. Una serie de formas y convenciones que son propias de la comunidad y que ayudan a que todo dentro de la comunidad se entiendan. Que rompe completamente con mi imagen mental de lo que es programación. Entonces, a mí, eso soy yo, que soy viejo, de la vieja guardia, y entonces esto lo hemos discutido y estoy convenciéndome a mí mismo que venga, vamos a darle un intento más profundo al Pythonic, ¿no? El caso es que todo el código que encontraba este software en mi software, que estaba, pues decía, esto vamos a refactorizarlo y lo convertimos en Pythonic. Y no se entendía nada. Y yo, vale, pues será cosa mía, ¿no? Pero no se entendía nada y luego no funcionaba. Y yo, ¡buah! No, es algo que no puedes hacer, ¿no? Esta gente, he de reconocer que la empresa Sorcery.ai, la verdad es que me sorprendió. Técnicamente creo que están haciendo una maravilla y aún es un poco temprano. Ellos están avanzando y tienen un software que creo que puede mejorar mucho la calidad del desarrollo para mucha gente, ¿no? Pero bueno, tiene fallos. Entonces, cuando me estuvo reorganizando las estructuras y dejaron de funcionar y Python fallaba, pues era en plan, bueno, pues esto debería estar ya más pulido, ¿no? Si queréis que la gente lo use. Yo cometí el error de meterlo en el código de producción y decir, bueno, esto parece que va bastante bien, voy a seguir, venga, aceptar. ¡Puf! Roto. Dolor. Y bueno, en C aún compilas y te da el error, ¿no? En Python, pues yo no estoy haciendo ningún pre-compilado ni nada. Entonces, bueno, eso habría, vamos a ver, requiere... Habría que testearlo, supongo. Claro, ahí Marta ha dicho lo que había que decir. Sí. Es una falta de disciplina. La gente que programa en lenguajes dinámicos lo que afirma es que en los lenguajes estáticos realmente te dan una falsa sensación de seguridad. Y que la seguridad de por sí no viene de usar tipos o compilar o compilado estático o lo que sea, o análisis estático, sino de la cobertura en el código y de la cobertura de test en el código. Y que eso al final es lo que te proporciona la seguridad para poder hacer deploys y tener seguridad de lo que estás haciendo es correcto. Bueno, eso daría también para otro programa. De hecho, yo creo que no debemos de perder el hilo de que empezamos hablando de Mozilla y
Ah, bueno. Y no sé verdad. si Me olvidé Bueno. de Mozilla. Hablaste de Mozilla, pero ¿Quién es esa gente? Mozilla yo creo que se mezclan dos cosas diferentes, que son, para mí, son dos cosas diferentes. Una es que es una fundación y otra es que es una empresa de código abierto. Y Es que para hay, mí hay son- como dos entidades, realmente hay dos entidades separadas, porque por esto ya ha pasado. Entonces, yo creo que el problema que ha habido ahora ha sido en Mozilla.com, en lo que es la empresa Ujú. en sí mismo, pero la fundación, hombre, sufrirá lo suyo, pero no creo que, o sea, dentro de lo que tal, sigue teniendo una cierta libertad mayor que lo que pasa en la empresa. Yo creo que aquí el foco de lo que debemos de pensar, un poco de reflexionar, es el tema del modelo de negocio, que es algo que llevamos discutiendo desde hace 1 millón de años, o sea, desde que el software libre, ya empezó la discusión sobre el modelo de negocio, y más ahora con el cambio que ha habido con el tema del mundo cloud, que creo que es el salto que ha habido importante en todo esto, ¿no? Que ha provocado que, pues yo qué sé, pues que haya las discusiones entre si es más libre el software de Elasticsearch o es más libre la distribución que hace AWS de Elasticsearch, y las luchas de ellos, y me estás haciendo daño y yo soy el que desarrolla el software porque tú te llevas toda la pasta y yo no. Es un debate que a mí me parece tremendamente interesante. Después Elasticsearch, a lo que hablas, es otra empresa de código abierto. Sí, sí, sí. Y Lo que que pasa es que adem- tiene un modelo híbrido. Bueno, tiene modelo, tiene Elasticsearch en sí mismo, todo el stack, Elasticsearch, Logstash, Kibana, Ujú, es libre, pero luego tú tienes una serie de add-ons que no son libres. ujú. Pueden ser gratis o no, y luego hay algunos que ya son incluso de pago. Y luego también tiene su propio servicio de cloud, donde tú puedes tener tu instancia de Elastic, meter ahí tus cosas y gestionarlas ahí como si estuvieras en cualquier otro servicio de cloud, pero Lo que pasa es que enfocado solamente a Elastic. por cada euro que gana Elastic, Jeff Bezos que ganará 500, 1000. O sea, Sí, lo que pasa es que no sé hasta qué punto es. Sí, claro. Son dos negocios. Es como comparar la panadería del lado de tu casa con. Incluso, aunque Elastic es un negocio global, pero no puedes comparar, por ejemplo, el fabricante de tuercas con la Volkswagen. Es decir, gana más el que hace coches que. Son dos. Este debate es muy parecido, y aquí hay gente de Gpool y hay gente que ha escuchado, que hay gente que escucha este programa que conoce el grupo de profesores de Linux, y me acuerdo uno de los debates más encendidos que hubo allá a finales de los 90 en las listas de correo, cuando se movían más. Era, pues claro, había gente que decía, es que Red Hat, imaginé, o sea, ponía una comparación, ¿no? Los desarrolladores de software libre son como un montón de hippies que están plantando fresas y se las regalan por ahí a la gente que pasa y tal. Y entonces, claro, llega una empresa con un camión enorme, con un sombrero rojo en el lateral, por Red Hat, y entonces se lleva todas las fresas aprovechando que los hippies se las regalan. Y entonces, pues, ¿qué clase de negocio, de modelo es este y no sé qué y tal? Aquí pasa ahora lo mismo, solo que los hippies son los de Elastic, y estos sí que quieren ganar dinero, de verdad, y no como los hippies que empezaron con el código y tal. Y los de AWS pues harían el papel de los que vienen con el camión y se llevan toda la plantación. De todas maneras, Pero- yo conozco un caso pero- un caso de una empresa adquirida por Elastic y que ellos habían liberado su código y Elastic, a lo mejor porque también era código abierto, pero está protegido por una licencia, que es la ventaja para eso. Entonces ellos al comprarlo estás comprando realmente la licencia para poder usar ese código. Y el precio también es un puesto, al final el precio es un puesto de trabajo. Digamos que es un puesto de trabajo muy bien remunerado y con una serie de condiciones bastante buenas, pero es como una especie de entrevista retrasada o como una especie de prueba prácticamente. Yo veo que muchos de los objetivos de gente que hace código abierto, productos complejos, es el ser adquiridos por otra empresa. Es así. Hay muchos programadores también. ese modelo es Silicon Valley ahora.
que te compren. Ese es el modelo, ¿no? No, pero también muchos programadores, porque hay mucha gente que se dedica a contribuir a código abierto solo para que luego pueda entrar en la empresa a la que está contribuyendo. Eso lo hemos visto nosotros. De hecho, eso es una de las maneras que funcionan. No funciona siempre. Está claro que depende mucho de la empresa, pero a las empresas les encanta contratar contribuyentes a su código. Menos Google, que Google tú haces código y luego aún tienes que pasar la entrevista en la que tienes que escribir tu código en la pizarra y si no les gusta, pues ya no entras. Eso siempre me ha hecho muchas gracias. Yo solamente voy a hacer como última reflexión y tal, porque tenemos un tercer tema, supongo que queremos darle algo de civiltilla, pero ¿cuánto dinero deja, entre comillas, de ganar por no utilizar un modelo tradicional de venta de software Linus Torvalds? Y yo estoy seguro que le da igual, realmente le da igual. Es que Linux no existiría si hubiera que pagar una licencia, Sí, seguro. de hecho, Probablemente. ¿Cuántos sistemas operativos se han quedado en el tintero por tener que pagar una licencia? Pero cuántos, o en nichos, más bien en nichos. A lo mejor sería un sistema operativo para redes en cloud de sabe Dios qué ahora mismo. No hubiese operado nunca a SAO y lo que va. No hubiese llegado a ningún lado, eso está claro. Lo que pasa es que cuántas empresas han ganado pasta gracias a que Linux no corre. Pero bueno, vosotros sabéis cuál es la financiación de la Linux Foundation. ¿Alguien puede decir un número? No lo sé, pero No, ni idea. Hoy en día yo creo que bastante, porque hay grandes empresas que necesitan que Linux funcione. O sea, eso está claro. La Linux Foundation en el 2014 recibió $6.245.000. 6 millones de dólares, nada más. 6 millones de dólares. Parece. Poco parece, pero eso es en el 2014. Entonces, tienes los miembros de oro que contribuye cada uno, entre ellos contribuye uno con 6 millones y luego tienes un montón de miembros que van. Está abierto la Wikipedia ahora mismo. Lo gana AWS en una hora. Puede ser. Sí. Sí, pero AWS no sería posible sin Linux. Es decir, De todas maneras, si mañana Linux dice a partir, o sea, si ahora, de hecho, si ahora Linux Torvalds dice, pues a partir de ahora voy a cerrar la licencia de Linux y las nuevas versiones me tienes que pagar. O sea, pues coja Jeff Bezos, imagínate lo que puede hacer. aunque eso normalmente, el tema es que Linux también tiene una cuota de mercado enorme y monopoliza servidores y monopoliza cantidad de temas. Pero, por ejemplo, eso ha sido la muerte de proyectos, por ejemplo, XJS, una librería JavaScript que yo usé en su día y que me encanta por su ejemplo de cómo no hacer las cosas en algunos aspectos y en otros sí. Pero al cambiar el modelo de licencia prácticamente la mató. Aunque sigue existiendo para sus clientes VIP. Eso te iba a decir, XJS se sigue usando en productos incluso comerciales gordos. De hecho, yo conozco cabinas de IBM que están programadas con XJS, la interfaz, vamos. Sí, pero claro, llegará a que, o sea, cuando hay una alternativa de software libre, acaba triunfando. No sé hasta qué punto, pero a lo mejor también te compensa hacer XJS y no hacer React y tener que hacértelo todo por tu cuenta o montar un sistema en React, porque XJS tú la compras la licencia o incluso la puedes utilizar. Bueno, ahora ya no, ahora hay que comprar la licencia siempre. Entonces, es otra manera de enfocar el negocio. Pero que una empresa de software privativo no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es que eso sí que estamos viendo, es un software as a service, eso sí. O sea, que tú pagues una mensualidad. Yo creo que de hecho es el modelo hacia el que estamos girando en todos los aspectos. AWS cada vez es más una empresa de servicios. O sea, bueno, es más una empresa de servicios que una empresa de hosting pura, por decirlo de una manera. Lo que quieres son todo la nube de servicios que tienes ahí metido. Y casi todos los servicios que más o menos ves que vienen para arriba van por ese modelo. El tema de desarrollo. Yo lo que veo... Sysadmin as a service. Por ejemplo, yo he usado mucho Cocos. No sé si conocéis la librería. Cocos 2D. Cocos 2D que se usa para hacer videojuegos. Yo tenía una pequeñita empresa de videojuegos, hacíamos juegos y usábamos Cocos un montón. Y Cocos, Microsoft decidió invertir para que ellos pudiesen coger y portar a Microsoft. O sea, no deja de ser política.
las mayores del top 10 de videojuegos, muchísimos estaban hechos en cocos. Hay empresas gigantes basadas en cocos y los de cocos no son millonarios. Simplemente pues tienen su vida. O sea, ganan su salario en China, porque se inició parte en China, pero siguen siendo, no son multimillonarios. Entonces, a veces sí que parece que haces código abierto y luego viene Microsoft y se aprovecha de él, ¿no? Pues no lo sé. Claro, es una opción que has tenido y en muchos casos, es que no es, o sea, depende de tu filosofía de vida, ¿no? Pero es verdad que como empresa lo tienes que pensar bastante y hay que tener muy claro tu modelo. Yo lo que tengo claro es que el Silicon Valley quiere que tú hagas código abierto, eso lo tengo clarísimo. Que ellos lo hagan, eso ya es otra cosa. Ya, pero Silicon Valley es donde se mueve el partner, es donde se mueve todo eso. Entonces, a lo mejor es donde está, es lo que hay que ver, que es donde se mueve el tema, ver si Google es de código abierto, qué es lo que pone de código abierto, Google o Amazon. pues Amazon no creo, pero Google creo que tiene bastante tema de código abierto. El código abierto es lo que interesa, claro, el Android, Sí. el código abierto es lo que interesa, pero No, Android el algoritmo de búsqueda, el buscador, ¿qué vemos de eso? Las herramientas internas de Google, yo cada vez que hablo con alguien de Google y no, esto lo siento, esto es una herramienta interna. Aquello es una herramienta interna. Esto es una... al final es en plan, pero vosotros que usáis de código abierto. Han liberado Kubernetes, que es el gran cambio radical de los 2 o 3 últimos años. Eso no podemos olvidarlo. Evidentemente liberan lo que les interesa. Yo también estoy en una empresa donde tenemos herramientas internas que no tienen sentido que las publiquemos porque es algo como muy específico e intentar hacerlo genérico para publicarlo es más duro que mantenerlo como lo tenemos. Y hay otras que, bueno, pues que sí, que publicamos en nuestro GitHub y ahí está, ¿no? Yo en este momento tengo esta decisión que tengo que tomar, que si vamos a abrir nuestro código completamente, ¿no? La idea es nuestra competencia está cobrando mucho por un producto que nosotros creemos que no vale tanto y que para nosotros no es nuestro modelo de negocio. Entonces, si yo ahora hago mi código de código abierto y hago que toda esa gente que está pagando a estas empresas de la competencia decidan tener una versión gratuita y no pagar a nadie, me posiciono, ¿no? Quiere decir que tomo cuota de mercado y nuestras máquinas están hechas para funcionar con nuestro código. Entonces, si esa gente mete nuestro código, tendrá acceso directamente a nuestras máquinas. A lo mejor ya quieren comprar nuestras máquinas, ¿no? Entonces, es una decisión política. ¿El código está listo? Aún no, pero nunca hay un código listo, por mi experiencia. El código listo no existe. 100%. Bueno, no existe. Nos estamos acercando al final de nuestro podcast de hoy y quería por último tema brevemente, porque tampoco vamos a expandirnos mucho más. Ahora es verano, pero también es época de compos. Nunca hemos hablado aunque nunca ha salido ese tema, pero aquí hay gente como Manolo que ha contribuido, bueno, que ha participado en la JS1K, entre otras, que nos puede contar ahora. Ahora mismo es la JS13K, que es para hacer un juego en 13 kilobytes de JavaScript, comprimido, con zip. O sea, es decir, tú creas tu juego, lo comprimes en zip, que no es tan fácil, porque el zip 13K se van rápido, y lo envías. Y Manolo era más especializado en tema más 1K. No sé si tiene previsto participar en esta. No tengo previsto porque consume mogollón de tiempo. La realidad es que me resulta súper divertido. Creo que es un ejercicio que todo el que programa debería probar algún momento. A restringirse, ¿sabes? Meterse restricciones a la hora de programar. Por ejemplo, esta pues tienes un K. Pues ahí limítate a lo que puedas hacer con un K y ya empiezas a aplicar técnicas de cómo reordenar los bytes, cómo reordenar el código, cómo hacer que el código se autocomplete para ganar espacio, para ganar a lo mejor 2 bytes, 3 bytes,
qué es lo que te hacen falta para que entres justo en la cuota. No sé, me resultó muy divertido. Creo que tú también jugaste alguna vez. Sí, no, a mí lo que me gusta no es el tema, lo que me gusta es el proceso, ¿no? Hola, La idea de crear algo y aprender cosas. Bueno, hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Sentimos no poder cubrir más temas o poder cubrir más, pero por hoy nos ha llegado, así que lo dejamos aquí y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao.